fe y una devoción en su rostro que sé que yo no tengo. Estimada gente de YouTube, sean bienvenidos a este programa 3 Semillas, en donde Braulio y yo analizamos los discursos de la Conferencia General. En esta ocasión estaremos analizando el discurso del elder Neil Anderson, titulado Seguir a Jesús, ser pacificadores. Y antes de comenzar, vamos a leer una semilla que nos dio Silvia Mejía en el discurso del elder Holland. De la mayor posesión. De la mayor posesión. Gracias, Braulio. Ni te di la bienvenida, ¿verdad? Pero no, bueno. Está bien, Y estás aquí. Sí. Bueno, ahorita te la doy. Primero, habla aquí acerca de... Silvia Mejía dice: me gusta mucho su programa, comparto mi semilla, estudiar más y mejorar mis escrituras, pero observar cómo crece mi espiritualidad. Entonces, es parte de con lo que ella se lleva el mensaje de lo que vimos del elder Holland. Que creo que ahorita que ya lo leíste con calma pensando en lo que habíamos platicado antes, ya me queda más claro tal vez a lo que se refiere o cómo yo lo interpreto, porque claro, podrías crecer mucho en conocer las escrituras y todo eso, pero no solo es cómo crece tu conocimiento, sino justo lo que dice ella, tu espiritualidad, que era lo que hablábamos con el grosellero. Puedes crecer mucho, pero no dar fruto. Entonces creo que es justo lo que ella se refiere de quiero ver lo de las escrituras, no me acuerdo qué otra cosa dijo, pero al final dijo pues mi espiritualidad cómo crece. Sí, no solo el conocimiento. Sí, solamente habla acerca de estudiar más y mejor sus escrituras. O sea, yo creo que habla acerca de frecuencia y también acerca de el modo, ¿no? Sí, el método. Sí, súper. Muy bien, pues te agradecemos mucho, Silvia, por tu semilla, y por lo mismo pues estamos recordándoles que al finalizar esta emisión también estaremos esperando su semilla sobre este discurso. Súper, pues muchísimas gracias, gente. Sean bienvenidos a este episodio y esperamos lo disfruten mucho. Yo veo que tienes mucho más subrayado que yo en el inicio, así que adelante. No veas mis apuntes. ¿No? Bueno. Bueno, como el título del discurso menciona, obviamente vamos a hablar acerca de esta sección que habla acerca de ser pacificadores. Yo al principio pensaba, pues no tengo mucho que aprender. Porque yo dije, bueno, pues yo normalmente no me gusta meterme en problemas y soy más así como, lo dejo pasar, ¿no? Pero ya cuando empecé a leer el discurso dije, bueno, tal vez sí hay muchas cosas que tengo que poner en práctica. Ajá. Algo que con lo que comienza el discurso hablando es acerca de precisamente esto que en donde venimos transmitiendo es internet. Es algo que es una herramienta que podemos utilizar pues precisamente para esto, compartir un mensaje con ustedes, que es algo que consideramos bueno, pero también dice aquí que es ser un desafío para nuestra época. Dice que en las redes sociales toda la información en la que estamos metidos o sumergidos, dice que cuando estamos acostumbrados a poner una información en publicación en la que sea como de una forma normal o solamente informativa, como que pasa muy desapercibida, pero cuando empiezan como los debates, ahí sí todo el mundo quiere empezar a comentar su punto de vista. Y entonces el discurso de elder Anderson habla acerca de cómo nosotros, tanto en internet como en cualquier otro medio, podemos pues llegar a ser como Jesucristo en este sentido, ¿no? De ser pacificadores. Entonces, sí, aquí dice que habla acerca de que ningún tema, incluso El Salvador y su Evangelio restaurado, es inmune a este fenómeno social sobre las voces polarizadas. Me gusta que la manera en la que él lo plantea, él dice en el párrafo 7, mediante el escudo de nuestra fe en Jesucristo, nos convertimos en pacificadores al apagar, es decir, al calmar, aplacar o extinguir todos los dardos encendidos del adversario. Y creo que en este sentido, deja ver si en el pie de página él lo dice, porque sería bueno si él lo dice así. No. Pero por lo menos a mí lo que me quedó cuando él dijo justamente eso, para mí fue como... Me acordé mucho de... ¿Cómo se llama este discurso del elder Renlund? Pero habla justamente de ser pacificadores. Pero no me acuerdo si se llama justamente ser pacificadores. Pero habla justamente de detener las piedras. Él habla de ser como atrapadores de piedras cuando estemos apedreando a alguien, ¿sabes? Uh-huh. Entonces me hizo recordar mucho eso. O sea, cómo pueden ser estos, no necesariamente dardos del adversario diciendo aquí, bueno, Satanás lo está haciendo, sino más bien toda esta parte de los dardos que tal vez entre nosotros como personas podemos lanzarnos también. Entonces me gusta que él pinte esta imagen que el elder Renlund usaba esta
Sí, es que estoy dudando si era Stevenson. El Elder Renlund ocupaba esta imagen o esta pintura o esta escena de atrapar las piedras con las que tratan de apedrear a otra persona, pero me gusta mucho que el Elder Anderson habla de la fe en Jesucristo como un escudo que debemos de usar para impedir los dardos hacia otras personas también. Entonces, no sé, me quedé pensando en eso. O sea, que cómo me llevaría mi fe en Jesucristo a interceder por otras personas, o por qué mi fe en Jesucristo me llevaría a interceder por otras personas para ayudarles a no sufrir por los dardos de otras personas. Sí, a mí también me llamó la atención cómo utiliza la fe en Jesucristo. Yo creo que, bueno, estoy igual leyendo un poquito acerca de la fe en Jesucristo exactamente. Y pues más que nada sabes que habla acerca de la acción, ¿no? O sea, primero de confiar en Él y todo ese tipo de cosas, pero también el hecho de tener un conocimiento pues basado en esta fe, pues nos ayuda a actuar, ¿no? En ese sentido de tanto si nosotros tenemos un punto de vista diferente al otro, como actuar en consecuencia de no quedarnos callados, pero también en el sentido de que si nos sentimos atacados, tampoco reaccionar de una forma pues agresiva, ¿no? Entonces, durante el discurso vamos a reflexionar un poquito acerca de en qué cosas podemos mejorar como pacificadores. Me gusta que al principio, el primer punto que él abarca, habla acerca de llegar a ser. Y comienza diciendo acerca de que en el Sermón del Monte, que es, a pesar de que es un mensaje para todos, fue dado específicamente a los discípulos de Jesucristo, es decir, a aquellas personas que escogieron seguirlo. Sí. Entonces, durante ese sermón dice que el Señor declaró: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, ahí vamos con el primer punto, que también me pareció muy importante, porque en el 8º párrafo dice que cada persona de la tierra es linaje de Dios, o sea, por el simple hecho de ser hijos de Dios, ¿no? O sea, de haber escogido también el plan de Jesucristo antes de venir a la tierra, pues ya es un avance, ¿no? Pero también habla acerca de una promesa de pertenecer como a su... Pues sí, como dice más, o sea, más allá de ser de su linaje, como el ser llamados hijos de Dios, dice que es algo que abarca mucho más que solamente el hecho de serlo, ¿no? Sino que al venir a Jesucristo a hacer convenios con Él y podemos llegar a ser su posteridad y herederos en su reino. Entonces, creo que ya de ahí como que nos puede dar muchísima pues motivación, ¿no? Para decir, bueno, parte de las promesas de Jesucristo y nuestro Padre Celestial con nosotros, pues es ser precisamente herederos de su reino, con la responsabilidad de ser pacificadores. Sí, es como esos dos sentidos en los que se ocupa ser un hijo de Dios o llegar a ser, porque justamente la Escritura dice, debido a lo que Cristo hizo, les dio a las personas la capacidad de llegar a ser hijos de Dios, ¿no? Entonces dices, espérate, pero todos lo somos. Es como, bueno, hay estos dos significados, así como tú puedes buscar la palabra infierno y hay dos significados en la guía de estudio de las Escrituras, sí. Así también cuando hablamos de ser hijos de Dios, hay dos significados para eso. Uno es que naturalmente tú y yo y todos somos hijos de Dios porque Él nos creó, etc. Y por otro lado, también se refiere a la parte de ser herederos del reino celestial. Entonces viene esa otra parte. A mí en el párrafo 9 me gusta de qué manera los pacificadores calman y aplacan los dardos ardientes. Ciertamente no lo hacemos al enmudecer ante quienes nos denigran. Por el contrario, nos mantenemos confiados en nuestra fe y compartimos nuestras creencias con convicción, pero siempre sin ira y malicia. Entonces, aquí él aclara justamente la manera de hacerlo. El ser pacificadores no significa el silencio, no es sinónimo de pues mantener... a evitar la perturbación auditiva de este espacio. Para ser pacificador. Como yo creía. Sino tiene que ver con otras cosas. Y él explica, o al menos empieza diciendo que no es equivalente a quedarse callado. Exactamente. Y también me llamó la atención la última parte, ¿no? Que dice... O sea, compartimos nuestras creencias con convicción, pero siempre sin ira ni malicia. Creo que también eso es muy importante porque luego a veces también nos podemos como apasionar mucho por un tema y, o sea, queremos, pues sí, ¿no? En nuestro deseo de defender lo que nosotros creemos que es correcto, pues luego a veces también se nos puede pasar la mano, ¿no? Y creo que hasta cierto punto, por ejemplo, bueno, es que me llama mucho la atención que lo ocupa no solo la palabra ira, sino también la palabra malicia. Porque, o sea, con enojo podemos hacerlo, y creo que muchos estamos muy, muy familiarizados
todos o que tal vez es más sencillo para todos identificar cuando se hace con enojo o con ira. Pero ¿cómo podrías predicar o compartir tus creencias con malicia? Y eso es muy interesante, ¿sabes? Porque es como, a ver, espérate, ¿cómo podría ser el compartir mi testimonio o el compartir esto con malicia? Y por lo menos a mí viene a mi mente cuando tal vez lo hago en una manera en que hace a otra persona sentirse poco o menos de sí misma, ¿sabes? Claro. En este sentido de decir, no sé, el hecho de asumir o que mis palabras impliquen o dejen implícito que tú eres débil o te falta fe o lo que sea, siento que viene un poquito esa parte de malicia, como de, no es necesario decirle a un niño, tú no sabes caminar y hacerle sentir que vale menos porque no sabe caminar, o sea, no sé, me explico como en este proceso espiritual en el que todos estamos de crecimiento, creo que a veces cometemos el error de compartir, sabes, como esta idea de, voy a planchar a esta persona para que sienta y sepa cómo está mal y entonces cambie. Y es como, no lo sé. no lo sé, Rick, no sé. No Pero, creo que pase así. Sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo con la parte de, como dice Doctrina y Convenios, ¿no? Reprendiendo con severidad, es la palabra que ocupa en español, reprendiendo con severidad cuando no induzca el espíritu, más demostrando mayor amor después, etcétera, etcétera. Claro. Pero yo siento que hay una diferencia entre ser claro y ya tener un poquito de saña a la hora de meterle algo extra que sé que le va a doler. Y es como de, oye, así no va el asunto. O sea, nuestro testimonio, el cómo compartimos el evangelio, viene desde el punto de elevar a la persona, no denigrar a la persona, no hacerla sentir menos, etcétera, etcétera. Tal vez muy comúnmente lo podremos ver tal vez con normas de vestimenta, principalmente en cuanto a las mujeres. Tal vez en cuanto a hombres, podremos hablar un poquito más del sacerdocio. Pero creo que si nos ponemos a reflexionar bastante y escudriñar nuestra alma, tal vez sí llegamos a encontrar algunos momentos donde sabemos, creo que aquí me excedí o creo que aquí ya hice sentir mal a la persona. Claro. Y la idea no es el arrepentimiento no empieza con sentirse mal sobre uno mismo, sino sentir pesar por lo que se ha hecho. Y creo que a veces justamente por esa idea de que empiece ese proceso nos enfocamos mucho en hacer sentir mal a la persona, pero no sé, no creo que en las intenciones de Cristo nunca hubo el voy a hacerlo sentir mal, sino el tengo que enseñarle con claridad de la manera más amorosa posible. Claro. Entonces me quedó mucho esa idea, me llamó mucho la atención eso que tal vez nosotros debemos de tener cuidado porque tal vez en algunas ocasiones hemos predicado o compartido nuestro testimonio con un poquito de malicia, echándole un poquito más de salsa para que a alguien le doliera un poquito. Sí, más limón, échale limón a la herida. Échale más limón. Definitivamente. Y entonces me gusta porque el mismo Elder relata una experiencia que tuvo con, de hecho, incluso un líder de otra religión, ¿no? Que habló acerca de la iglesia, porque, bueno, aquí lo voy a leer, dice, recientemente después de que en un artículo de opinión con fuertes palabras criticaban a la iglesia, el reverendo Amos C. Brown, líder nacional de derechos civiles y pastor de la Tercera Iglesia Bautista de San Francisco, respondió: respeto la experiencia y la perspectiva de la persona que escribió estas palabras. Dicho esto, yo no veo lo que ve él. Considero uno de los mayores gozos de mi vida el conocer a estos líderes de la iglesia, entre ellos al presidente Russell M. Nelson. En mi opinión, son la personificación del mejor liderazgo que nuestro país tiene para ofrecer. Luego agregó, podemos quejarnos cómo fueron las cosas, podemos negar a reconocer todo lo bueno que sucede ahora, pero ese proceder no sanará nuestras divisiones nacionales. Como enseñó Jesús, no erradicamos el mal con más mal. Amamos con generosidad y vivimos con misericordia, incluso hacia quienes consideramos nuestros enemigos. Entonces, me pareció muy, pues sí, o sea, viendo el punto, o sea, comparándolo con lo que nos acaba de mencionar en el párrafo anterior, en primer lugar, pues él no enmudeció, ¿no? Cuando sintió que tenía que defender algo que él sabía que era lo correcto, ¿no? Él pudo haber dicho, pues yo no pienso igual y pues me sigo, ¿no? Pero el primero, pues fue valiente, ¿no? Que fue una determinación que él tuvo. Y después dice que compartió, bueno, o sea, me llamó la atención cómo primero habla acerca del respeto que tiene por la opinión de los demás, porque ahí viene esa parte en la que dices, ¿no? No lo hizo menos, no dijo, ay, pues tu punto no importa, o no vale, no cuenta, o a mí no me importa, ¿no? Entonces, primero estableció ese respeto, después estableció también su desacuerdo con ese punto de vista, y luego explicó como muy, pues yo siento que fue súper amoroso su forma de establecerlo y sobre todo, pues con el conocimiento que él tenía, ¿no? De
de los líderes de la iglesia. Entonces, también yo siento que en parte fue una gran responsabilidad del profeta, por el hecho de que, pues por representar a la iglesia, ¿no? O sea, el hecho de que sea el profeta y que sea un líder dentro de la misma organización, ayuda a que otras personas pues puedan ver eso o sea, como la representación física, por así decirlo, ¿no? De la iglesia. Y decir, bueno, si yo siento que este líder es así, pues yo me siento con la necesidad, la obligación, no sé, de alguna forma, de defenderlo porque yo tuve esta comunicación con el líder, ¿no? O sea, entonces, así a mí me gustó muchísimo esta parte y en el siguiente párrafo dice que el reverendo Brown es un pacificador porque con calma y respeto aplacó los dardos encendidos, que fue lo que estaba comentando en el artículo. Sí, creo que hay algunas lecciones que podemos ver en la manera en la que él explica, porque el artículo se llama, ya te digo cómo se llama el artículo, se llama Seguir a la Iglesia Sud, seguir el ejemplo de la Iglesia Sud al sanar las divisiones y movernos hacia adelante. Y hasta donde yo lo estoy viendo, porque me distraje un poco porque dije quiero leer un poquito el artículo, sí, pero creo que ya lo leí porque me salió, así cuando empecé a buscarlo me salió como autocompletar. Dije, creo que ya lo he buscado, entonces creo que ya leí este artículo. Pero justamente es con cuestión de las cuestiones raciales. Entonces, supongo que él es el reverendo y ahí tiene una foto con el presidente Nelson. Justo con la cuestión racial y habla, al menos el artículo empieza hablando un poquito de esta entrevista que le hicieron al presidente Hinckley una vez en televisión. Me parece que le decían como, pues la iglesia prohibió el sacerdocio a las personas de color, etcétera. Y el presidente Hinckley decía como, pues eso está, quedó en el pasado, ya nos hemos movido hacia adelante. Sí. Entonces creo que hasta cierto punto comprendo justamente como el reverendo Moss dice, o sea, comprendo y respeto las experiencias y creo que habrá personas que todavía sigan pues dolidas por ese hecho, ¿no? Y que tal vez eso va a ser algo que va a seguir ahí, o sea, sí, no podemos decir como simplemente que desaparezca. Finalmente, muchas veces las personas se sienten indignadas porque de parte de nosotros, o sea, nosotros como iglesia nunca hemos extendido una disculpa y es lo que a veces sucede, ¿no? Pero también es que es complicado cuando lo ves así porque es como, bueno, no sé si las instituciones piden disculpas por cosas del pasado o las asociaciones de personas, por ejemplo, los países, no sé, Estados Unidos pide perdón por que antes era legal tener esclavos o, ¿sabes? Que México tiene que pedir perdón por qué cosas. O, ¿sabes? Es como complicado. Siento que aquí, por lo menos pensando en el ejemplo de dejar las cosas en el pasado, sanar el pasado y seguir adelante, creo que eso es algo interesante de ver. Tenemos que encontrar la manera también y ver que no todos vamos a hacerlo de la misma manera, pero cómo vamos a seguir adelante y quitar los errores. Finalmente, como personas buscamos y dentro de nuestra fe está implícita la parte de en el proceso del arrepentimiento, las disculpas. Creo que es importante que nosotros veamos cómo seguir ese proceso y que entendamos que no todas las personas, ni todas las instituciones, ni todos los países lo seguirán de la misma manera. Entonces creo que eso es algo importante de ver y que al final de cuentas tenemos que ver la manera de cómo hacer cambios y seguir hacia adelante y que al final de cuentas el pacificar también es parte de eso de... No sé, mira, siento que cuando hay conflictos de este tipo, por lo menos a mí, siento que yo estoy bien si la gente no me pide perdón. Yo personalmente. No lo necesito. Yo perdoné, no necesito que venga a pedirme disculpas. ¿Se equivocó? Sí. Yo personalmente no necesito que tú vengas a pedirme disculpas para seguir la relación. Triste Diana. Yo personalmente no siento que... O sea, si siento que hiciste algo que me dañó o etcétera, yo de verdad no necesito que me vengas a... Yo personalmente. Perdón porque no felicité a Braulio en su cumpleaños. Yo no necesito disculpas. Ajá, yo... No sé, o sea, a veces esta parte de no necesito que me pidas perdón para perdonarte, yo te lo otorgo naturalmente, ¿no? Gracias. Bueno, no a ti, o sea, en la vida trata de ser así. Pero bueno, fin de mi comentario, ya, te toca. No es cierto, Braulio. Pero sí, no sé si quieres comentar algo más antes de hablar sobre el albedrío. Sí. En el capítulo versículo 12, ¿eso es ahí? ¿O tú vas? No, ajá, 12. Sí, en el 12. Dice el elder Anderson, con calma y respeto
respeto. Gracias. Con calma y respeto aplacó los dardos encendidos. Los pacificadores no son pasivos, son persuasivos a la manera del Salvador. Creo que esto es... creo que es interesante el pensar en el Salvador como ejemplo de persuasión, que es lo que él nos invita a hacer aquí. Porque lo que él dice es, a ver, si tú eres pacificador, lo que haces es ser persuasivo como el Salvador. Y yo no sé si a ti te pregunto, si a mí me preguntan, oye, háblame acerca de la manera de persuadir o cómo el Salvador era persuasivo. Tal vez yo voy a decir, buena pregunta. A ver, déjame explorar mis memorias y estudiarlo un poco. Claro. No creo que es un tema que tengo tan establecido y trabajado. Entonces siento que es interesante que el Elder Anderson nos habla de eso, de ver los patrones o las maneras de persuadir que el Salvador tenía. Y creo que eso se puede aprender mucho a través del manual de, por ejemplo, enseñar a la manera del Salvador, que justamente habla, y predicad mi evangelio, también justamente habla de llegar a ser un maestro persuasivo como el Salvador. Entonces creo que un tema que me queda o como me queda la semillita de querer estudiar es justamente a Cristo desde el ángulo de la persuasión y saber, ok, esto significa ser pacificador. Esto es lo que el Elder Anderson nos dice que es ser pacificador. Sí, es muy interesante. Yo también lo he estudiado y no sé por qué no lo dije. Pero sí, definitivamente es una de las características de Jesucristo. Durante el discurso también, como hay algunos ejemplos en los que Jesucristo fue pacificador y, o sea, llama la atención porque, bueno, los vamos a ver un poquito más adelante, pero son diferentes situaciones y actúa de diferente forma. Entonces yo creo que nos ayuda un poquito también a saber que no hay como una sola forma de ser pacificadores, sino que también como que dependiendo de las circunstancias y con la guía del Espíritu, como que nos va a ayudar a saber específicamente cómo podemos ser como más semejantes a Jesucristo en ese punto, ¿no? Entonces, algo importante que también estabas diciendo hace unos minutos era acerca de, también de alguna forma el hecho de ser pacificadores conlleva el paquete de entender un poco esto de que no siempre las otras personas van a reaccionar como nosotros reaccionaríamos o como nosotros esperaríamos que lo hicieran, ¿no? Entonces ahí está, aquí viene el punto de la importancia del albedrío. Dice aquí, 2 principios importantes guían nuestro deseo de ser pacificadores. El primero es que nuestro Padre Celestial nos ha dado a todos el albedrío o sea, precisamente la capacidad de escoger nuestro camino. Y precisamente recordar que esto es uno de los mayores dones de Dios. Y el segundo punto, que va junto con el albedrío, habla acerca de la oposición en todas las cosas. A mí me llama la atención porque, también yo siento que en la mayor parte del discurso como que yo sentía, por el hecho de ser miembro de la iglesia, que es como de, defender lo que yo sé que es verdadero y correcto y ya, ¿no? O sea, como los demás están mal y yo estoy bien porque estoy en la verdad, ¿sabes? Pero también cuando leí este punto acerca de la oposición, yo también pensé, pues a lo mejor hay cosas en las que no precisamente esté en lo correcto o en lo incorrecto, sino que solamente tengo como una opinión diferente a los demás. Y también en ese punto creo que también es importante entender el albedrío de los demás y que en algunas cosas es tanto válido el punto de vista de otra persona como el mío y pues que no me tengo que poner en la posición como de, pues respeto tu opinión equivocada de las cosas, ¿no? Como un poquito más, pues sí, como un poquito más humilde de pensar, pues a lo mejor en las cosas en las que no estoy de acuerdo con la otra persona, pues también el ser pacificador también podría ser como aprender de lo que la otra persona también está viendo que yo no he visto, ¿no? Creo yo. Podría ser. Tal vez. ¿Quién sabe? Tendremos que preguntar. Quizás. en un tal vez al universo alternativo. Ajá. En el párrafo 14, el Elder Anderson dice, debido a las plataformas de las redes sociales, una sola voz de incredulidad puede parecer una multitud de voces negativas. Creo que este efecto que yo cuando leí esto me quedé meditando en cómo es que o por qué se siente así. Y creo que justamente a entender un poquito de cómo funcionan las multitudes de personas ante un evento. Regularmente las personas no vamos a actuar cuando haya muchas personas alrededor que tampoco están actuando, porque cuando tú empiezas a actuar estás asumiendo el liderazgo de todo el grupo. Regularmente, porque estás poniendo tu opinión enfrente. Y entonces te avientas el cargo de liderazgo, ya sea para bien o para mal. Entonces, definitivo. No sé, si alguien en la
si alguien en supongamos, el comedor de la escuela o algún lugar social, en el salón, si quieres, como sea, el que hayamos tenido de pequeños, tal vez lo podemos notar así, ¿sabes? Cuando alguien decía algo sobre otro compañero, la voz humana es de los mayores dones que Dios nos ha dado, es lo que yo pienso. Entonces, sí, porque te permite hacer un montón de cosas. Entonces, sí, alguien dice algo y es todos poder. Sí, exacto, la voz es poder. Y entonces todos los demás escuchamos y mientras no se diga nada, lamentablemente se asume que todos estamos de acuerdo. El silencio. Exactamente, el que calla otorga, aunque no necesariamente creo que sea tan real, pero socialmente sí lo interpretamos así. Claro. Entonces creo que ahí viene esta parte de que si alguien grita algo, si me grita alguien, se sube a una mesa, a una banca y me grita algo y nadie dice nada, pues tal vez yo personalmente asumo que todos los demás están de acuerdo porque nadie dijo nada. Sí. Entonces es así en las redes sociales, porque en las redes sociales lo que pasa es que estás gritando en el comedor. Estás haciéndolo público. Es como si tú sales con un megáfono a gritar algo. Sí. Y todos están ahí viéndolo. Entonces siento que esta percepción de qué tan fuerte es el impacto de las redes sociales o cómo llega a ser una multitud de voces negativas es justamente porque sabemos que lo dijo y sabemos que gente lo ha visto y que nadie ha dicho nada. Y eso en nuestra manera social de interpretar las cosas es la gente está de acuerdo de alguna manera. Que creo que personalmente una de las cosas por las que me estoy esforzando en los últimos meses, días, es justamente a no interpretar eso así. O sea, si las otras personas no dijeron nada, no significa que estaban de acuerdo. Significa que tal vez justo como eso, o sea, no estoy en el punto de pararme yo y ser el líder ahora y cambiar la opinión pública, porque justamente lo que pasa cuando alguien grita algo de mí, en un salón y alguien se levanta y dice otra cosa, ¿sabes? Ahí están esos dos liderazgos encontrados a nivel interacción social. Claro. Y creo que justamente es asumir eso, o sea, no asumir que las personas estaban de acuerdo con lo que gritó el que me gritó, sino asumir que no están en un punto de su vida en el que quieran salir y ser pacificadores, ¿sabes? Y es como esa parte de cambiar la visión y siento que por lo menos a mí me ha ayudado a bajar esta tensión cuando alguien dice algo de mí en las redes. Sobre todo. Y es como, sí, claro, porque a veces, ¿sabes? El hecho de que alguien responda te da seguridad a ti, porque entonces te dice, ahí está, entonces no soy un narizón feo. Él dijo que no. Entonces muchas veces nuestra opinión depende de lo que estén diciendo todos, pero justamente es quitar esas barreras o quitar esas ideas y decir, bueno, él gritó algo feo de mí, nadie dijo nada. No significa que piensen lo mismo. Lo único que significa que es que no estaban dispuestos a hablar y no tengo por qué enojarme con ellos por eso. También. Sí, también es esa parte de, ¿sabes? Nadie quiere meterse en problemas. O sea, también es respetar esa parte. O sea, yo lo he visto desde ese punto de vista y me ha ayudado mucho para no sentir que eso es un megáfono y es como que muchas voces me están gritando solo porque todos se están callando. Es esta parte de decir, solo no estaban en un punto de su vida en el que quisieran esta confrontación y eso está perfectamente bien y tampoco necesito una disculpa de ellos porque está bien, ¿sabes? Claro. Si yo vuelvo a mi infancia y me veo como niño chiquito o cualquier abuso parecido, etcétera, es como, claro, podrías decir como es que si él era el segundo más popular, él pudo haber hecho algo, pero hasta cierto punto justamente este perdón viene de decir, es que se siente como si fueran todas las voces, pero hay que ver que no todos están listos para ser pacificadores a veces y que está perfectamente bien y también soltar eso en nuestro corazón y decir, no necesito una disculpa. Bueno, yo digo eso. Yo personalmente suelto diciendo no necesito una disculpa. Él estaba en su punto, en su proceso. Él sabe por qué de las cosas y yo estoy bien con eso. Ok. Pero no me acuerdo que iba con todo esto. Ya me acordé que salió. Perdón, ya. Era todo. Está bien. En el párrafo 18, me parece, sí. Dice aquí que nos regocijamos en la bendición del albedrío. De hecho, o sea, me pareció como un poquito contradictorio porque dice al entender que habrá muchos que no crean lo mismo que nosotros y yo así como... Pero eso es brutalmente bello. Ajá. Ok, a ver, explícanos. No, acaba tú, yo ahorita. Seguro. Sí. Porque es que, o sea, la verdad es que todavía, o sea, una parte de mí como que dice... Porque más adelante en el discurso dice, pues es que nuestro deseo obviamente es que si nosotros somos felices con el evangelio, si sabemos que es correcto, que es lo verdadero, pues nos dan ganas, como dices, de pararte enfrente de todo el mundo y gritarlo con el megáfono, únanse a la iglesia y les prometo que es la mejor decisión que van a tomar en toda su vida, ¿no? Pero al mismo tiempo es, o sea, el hecho de entender un poquito mejor el albedrío, es decir, bueno, con todo y que tú les digas lo que les vayas a decir y con todo y que te pares y que toques la puerta de su casa, con todo lo que puedas hacer, no significa que las otras personas pues van a pensar igual que tú o que van a reaccionar como tú esperabas. Entonces,
Bueno, y de hecho hace la aclaración que de hecho, o sea, como parece un poco desalentador, o sea, porque en lugar de decir, bueno, aunque no lo respeten, aunque no tomen las decisiones, ustedes síganlo, ¿no? Pero aquí dice, de hecho, muy pocas personas en los últimos días elegirán hacer de su fe en Cristo el centro de todo lo que piensen y hagan. Entonces, aunque podría parecer, como te digo, ¿no? Un mensaje desalentador, al mismo tiempo, pues sí es realista de pensar, y al mismo tiempo también es como que nos ayuda un poquito también a no desilusionarnos más adelante, ¿no? Como de, bueno, pues si no lo hacen, pues por lo menos hice todo lo que estaba de mi parte por ayudarles a entender cómo yo veía las cosas, y pues ya es cuestión de precisamente su albedrío, ¿no? Entonces, es parte de eso. Yo siento que esa frase es genial. Nos regocijamos en la bendición del albedrío al entender que habrá muchos que no crean lo que nosotros creamos. Creo que esa es así como el capítulo pasado yo estaba hablando de que va a ser muy interesante ver el cambio que vamos a hacer como iglesia en ese tema. Siento que este también va a ser un tema bien interesante de ver cómo cambia en los siguientes 50, si puedo, 70, 80 años de mi vida. Sí, en la iglesia va a ser interesante porque justamente vamos a ver justamente más cantidad de personas que digan, ¿sabes qué? Yo ya no creo y bye. No sé si te acuerdas que la primera vez que tuvimos una charla como en videos y así fue justamente un artículo que hablaba de eso, ¿te acuerdas? Sí. Y que hablamos mucho de esa parte de tener esta empatía hacia la otra persona, de conectar de las maneras que podemos conectar, encontrar la tierra común. Sí, es cierto. Pero mira, simplemente, y no simplemente porque la gente vaya a debilitarse, sino también por estadística. Siempre ha habido en cualquier agrupación humana, siempre hay personas que se salen, por estadística. Y ponle que sea un 1%. A medida que la iglesia se hace más grande, ese 1% también se hace más grande. Entonces, naturalmente, con el tiempo, mientras la iglesia siga creciendo y siga creciendo, va a haber más gente que también se siga saliendo. Sí. Simplemente por estadística. Dejemos de fuera cualquier otra cosa de los últimos días o lo que sea. Por estadística natural, así pasan las cosas. Sí. Entonces, conforme más veamos a gente que llega a salirse de la iglesia en mi barrio, en mi familia, etcétera, viene este punto de ¡ouch! Porque, ¿sabes? Una doctrina que da mucho gozo en la iglesia es las familias eternas, pero también justamente la comprensión doctrinal que tenemos nosotros justamente nos lleva a pensar que en este momento estoy perdiendo justo eso que yo consideraba tan valioso en mí. Entonces es como porque el Elder Anderson dice que nos regocijamos al entender que algunos no van a creer lo mismo, que se apartan, etcétera. Y es súper contraintuitivo, pero justamente es algo que vamos a tener que aprender a desarrollar. Esta parte de decir, ya no crees, piensas, sientes como yo. ¿Qué tal se sientes? ¿Estás feliz con eso? ¿Cómo te está yendo en la vida? Me está yendo bien, estoy muy feliz, me encanta, qué bueno. Y sentir, sí, claro. Pero vamos a tener que desarrollar también esa parte, de decir, me da gusto que estés bien. Y hasta cierto punto creo que es una de las características que nos van un atributo que nos va a ayudar a desarrollar como ser más semejantes a Dios y a Jesucristo, porque ellos mismos, siendo Dios y Jesucristo, aceptan, entienden esta parte del albedrío, ¿no? Uh-huh. Y claro, y estoy segura que les duele, ¿no? Les lastima cuando sus hijos se alejan, ¿no? De ellos, de la iglesia, de su amor. Sí. Pero al mismo tiempo, pues existe ese respeto, ¿no? Y fue por lo que se batalló antes de venir a la tierra. Entonces, sí, definitivamente no va a ser algo sencillo, pero pues igual yo creo que ahí también está de por medio de la expresión de Jesucristo que nos ayuda también un poquito con ese dolor, ¿no? De sobrellevar las cosas, en el sentido de que pues no siempre va a ser fácil, ¿no? Y creo que puedes tener mucho gozo en el proceso de los demás. O sea, creo que, por lo menos en mis experiencias, creo que se logra facilita más el lograr ese punto de me regocijo en que esta persona tiene albedrío y está decidiendo no creer lo que yo creo. Claro, sí. Esta parte de entender que cada quien está en su proceso y debes alegrarte por ese proceso, donde sea que esté, entender que está creciendo. Sí. De una u otra manera, todos estamos creciendo. Sí. ¿Sabes? Personas dentro o fuera de la iglesia, todos estamos creciendo. Tenemos experiencias que nos hacen entender cosas que antes no sabíamos o no comprendíamos. Y creo que yo, por lo menos, a mí me funciona mucho esa parte de el proceso de una persona, ¿no? Entonces, cuando alguien se ha acercado a escribirnos o cosas así y me cuenta como de, pues esto ya no sé, ya estoy dejando la iglesia, lo que sea,
esta parte de ver que cada quien tiene su propio proceso, su propio camino y está creciendo a su manera. Historia también. Sí, también. Y ver cómo construye su propia película o cómo crea su propio proceso. Eso es la parte que dices, oye, pues me da gusto. O sea, me encanta que estés tomando tus decisiones, llevando a cabo esto. Y al final, es que al final todos estamos creciendo, aunque no lo veamos así. Entonces, creo que esa visión de ver que todos estamos creciendo a nuestra manera es la que a mí me ayuda mucho a justamente tener este gozo. Fíjate, porque no solo dice que estamos felices, dice que nos regocijamos. Entonces sí, esta parte de ver a la gente en su crecimiento me ayuda mucho a mí. Uh-huh. Exactamente. Yo creo que ya no tengo nada que comentar acerca del albedrío. No sé si tú tengas algo. No. ¿No? No. Muy bien, entonces el siguiente punto en el que el de Anderson nos está citando aquí en su discurso habla acerca de los líderes del Señor. Comienza diciendo, algunos consideran que la primera presidencia del Quórum de los 12 tienen motivos mundanos, como líderes políticos, empresariales y culturales. Sin embargo, llegamos a nuestras responsabilidades como de un modo muy diferente. No somos elegidos ni seleccionados a partir de postulaciones. Sin ninguna preparación profesional específica, somos llamados y ordenados para dar testimonio del nombre de Cristo en todo el mundo hasta nuestro último aliento. Nos esforzamos por bendecir al enfermo, al desolado y al pobre, y por fortalecer el reino de Dios. Procuramos conocer la voluntad del Señor y proclamarla, en especial a quienes buscan la vida eterna. Y aquí habla un poquito también retomando el punto del albedrío, porque dice, aunque nuestro humilde deseo es que las enseñanzas del Salvador sean respetadas por todos, las palabras del Señor declaradas mediante sus profetas a menudo son contrarias a las ideas y tendencias del mundo. Entonces, creo que el líder Anderson en esta sección como que aprovechó porque supongo que él lo comenta porque también ha escuchado como esa parte, ¿no? De que muchas personas consideran eso porque lo han expresado. Sí. Entonces, él de alguna forma, pues, siendo pacificador, pues, pone su como punto de vista como opuesto y dice, ¿saben qué? Pues así no son las cosas. La forma en la que se nos llaman es por esto y esto y esto y por estos motivos. Y seguimos nosotros teniendo pues desafíos, ¿no? Tanto en su vida personal como en su vida de apóstol, supongo yo también. Y pues también son seres humanos, ¿no? Cometen, supongo que errores. Sí, está bien. Cometen errores y al mismo tiempo, pero también él dice aquí, ¿no? Que se esfuerzan por pues por hacer la voluntad de Dios, ¿no? Y dar testimonio de Jesucristo. Entonces, yo creo que fue importante para él y también hasta cierto punto, pues para nosotros, porque por el hecho de también ser miembros de la iglesia, también aquí dice, bueno, siento que fue como una motivación o algo que nos ayuda como a decir, si ustedes sienten que también el mundo como que los ataca en ese sentido porque obviamente existe esta oposición, ¿no? Entonces, si el mundo les dice lo que ustedes piensan como que anticuado, que erróneo o que fuera de moda, no sé, lo que sea, aquí dice, el Salvador dijo a sus apóstoles, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Creo que aquí sí puedo jugar mi papel de pacificador. Voy a decir que no estoy tan de acuerdo con una manera en la que dijo las cosas. Okay. Porque al principio del párrafo dice, algunos consideran que la primera presidencia del Quórum de los 12 tienen motivos mundanos, como los líderes políticos, empresariales y culturales. Y aquí es donde digo, alto ahí, no todos los políticos, no todos los empresarios, ni todos los líderes culturales tienen motivaciones. Es que también depende a qué se refiera con mundanos, pero yo... Sí, en el contexto que le está diciendo parece algo negativo. Sí, no, porque al final de cuentas, ¿sabes? La mejor manera de haberlo dicho hubiera sido, los líderes de la iglesia no están motivados por motivaciones mundanas como algunos líderes políticos, empresariales y culturales. Porque justamente... Como los líderes del mundo. ¿No? Sí, como algunos otros líderes, sí, porque al final de cuentas aquí está haciendo la generalización de todos los líderes. Y que es muy interesante ver cómo sin querer, porque aquí no es para juzgar o criticar a Anderson, claro, es darnos cuenta que de repente sin querer en nuestro mensaje está implícito algo que no es tan amable. Claro. O sea, no sé, supongamos yo soy líder empresarial y digo, gracias. Mira cómo es que Anderson dice que tengo interés. No todos. Digo, definitivamente, o sea,
Habrá quienes definitivamente saben que el deber de una empresa es generar dinero, porque por eso empresas haces una, para que todos podamos comer. Claro que habrá algunos que tengan intereses más, tal vez, maliciosos que otros, como dice el Elder Anderson en la parte de predicar el evangelio, pero justo, sin darnos cuenta, a veces parte de ser pacificadores es justamente darnos cuenta de nuestro lenguaje y sin darnos cuenta, pasa un buen de veces sin darnos cuenta, damos este tipo de mensaje. Creo que el otro día platicando igual con Pepe Valle me decía que a él le llamaba mucho la atención y creía que es algo que como miembros tenemos que cambiar, retomando algo del video pasado, que muchas veces sentimos que porque nos fue bien en algo, eso es testimonio de que Dios existe en primer lugar y en segundo lugar de que me bendice, ¿no? O que me favorece. Y él decía entonces que a veces un hermano o una hermana se sube al púlpito a dar su testimonio y dice: mi hijo tuvo un accidente la semana pasada, pero sobrevivió y eso me demuestra que Dios me ama y lo ama a él. Y entonces Pepe decía: sí, muy respetable, muy bonito, pero ¿qué significa eso para la hermana cuyo hijo sí murió en ese accidente? Claro. ¿Significa que es un testimonio de que Dios no existe o de que Dios no la ama? Sí. Entonces es como, wow, qué interesante es justamente esta manera en la que podemos sin querer decir cosas que podrían justamente no ser pacificadoras, ¿no? Claro. El Elder Holland tiene este ejemplo bien interesante que yo no siento que tenga la respuesta a estos dilemas tal vez como de pacificador o morales. Por ejemplo, el Elder Holland dice en su discurso de 2007, que se llama Lengua de Ángeles. Uh-huh. En este discurso dice: si tú le dices a Rebeca que es bonita y a Mónica que es inteligente, lo que Rebeca va a saber es que no es inteligente y lo que Mónica va a saber es que no es bonita. Claro. Entonces el Elder Holland dice: aún con las mejores intenciones muchas veces podemos dañar, y que siento que es importante ver esta parte del lenguaje, ¿no? Que sin querer, digo, no, de nuevo, no creo que el Elder Anderson lo haga queriendo dividir, pero al final esta frase es un poco divisoria, diciendo como nosotros somos buenos, ellos son malos. Es como, espérate. y a veces accidentalmente lo hacemos. Entonces siento que otra lección que yo me llevo aquí mientras meditaba en estas palabras es como también incluso justamente con la intención de ser pacificadores, a veces con las palabras que usamos podríamos justamente tener el efecto contrario. Y nada más ya para concluir esta sección, él habla de cómo los líderes llegan a ser líderes de la iglesia. Uh-huh. El hecho de que tú trabajes muy fuerte en una compañía o etcétera, creo que también hay muy buenas razones o muy buenas maneras en las que alguien llega al final de cuentas a crear una empresa, a ser un líder cultural, a ser un líder político. Lo tenemos en México, ¿sabes? O sea, no todos los políticos empiezan con ganas de dinero o robar cosas del pueblo. ¿Cuántos muertos tuvimos en las elecciones de diputados ¿no? Del año pasado. Fueron como 88, ¿no? Creo que sí. ¿O fue 108? Me acuerdo que es una cifra espantosa, 108 según yo. Sí. Para los que no sepan, en México, a ver si no está la cifra bien, yo aquí abajo pongo un letrero con la corrección, pero hasta donde yo me quedé fueron como 108 personas o personas postuladas que fueron asesinadas en ese tiempo. Uh-huh. Entonces es como, hay un buen de personas que de verdad se están esforzando, tanto líderes políticos como empresariales, como culturales y definitivamente religiosos, que no tienen intenciones mundanas. Y creo que es justamente para ser pacificadores reconocer que hay de todo en todos lados. Hay de todo en todos lados. Porque, bueno, no. No, ya acabé. No, está bien. ¿Por qué qué? No, nada. Es que solamente, o sea, por el hecho, tu último comentario hablando acerca de que hay de todo en todos lados, porque aquí habla acerca él específicamente habla de la primera presidencia y del quórum de los 12 apóstoles. Sí. Pero pues también, o sea, hay que ser cuidadosos cuando nosotros dentro de la iglesia, por el hecho de desear algún cargo religioso, no sé, como obispo, presidente de estaca, presidente de mujeres jóvenes, de socorro, o sea, no significa que por el hecho de estar en un ambiente espiritual estés deseándolo como sin malicia, ¿no? O sin ser como mejor, o sea, sí, más admirado que los demás o por esas características, ¿no? Entonces, por eso sí siento que es correcto pensar eso, ¿no? De que hay de todo en todos lados. O sea, incluso dentro de la iglesia también no podemos decir, pues ya la iglesia no pasan esas cosas, ¿no? Uh-huh. O sea, claro que estoy súper consciente de que él está hablando acerca de la primera presencia del quórum de los 12, que no tengo duda que Dios los, pues sí, los llamó, ¿no? Sí. Pero también
pues sí, dentro de la iglesia, pues hay de todo, todos somos seres humanos y pues todos cometemos errores, ¿no? Entonces, creo que ahí lo que también nosotros podemos hacer es, por un lado, pues si nos toca pues ser líderes, pues ser humildes en ese sentido de tratar de no, como dice aquí, ¿no? Ver la responsabilidad de dar testimonio de Jesucristo y que eso es para lo que se nos llama, para servir a los demás, que de hecho habla acerca del siguiente punto. Y cuando nosotros también pues veamos a algún líder en esta situación, pues también ser pacificadores, ¿no? Y amorosos con él. Y yo siento que en algún punto también, o sea, si vemos a algún líder que está tratando de sobrepasar su liderazgo como con alguna falta de respeto o cosas así, pues ahí también creo que entra un papel de pacificador por nuestro lado, ¿no? De decir, el hecho de que en este llamamiento no significa que se pueda como hacer. Y el cómo decirlo también va a ser muy importante en nuestro papel de pacificador. Solo es que me llamó la atención lo que dices de los líderes, claro, porque al final de cuentas el liderazgo en la iglesia también conlleva ciertas tentaciones. ¿En qué sentido? En que un líder es más reconocido por todos los demás. Sí. O sea, el presidente está acá, la mayoría le está acá, lo ubica. Sí. En cambio, tal vez yo... ¿Qué dijiste? No, nada más así, que lo ven, que lo ubican. Sí, porque al final de cuentas te sientas al frente. Claro. Y al final de cuentas, ¿qué era lo que el Salvador decía de los fariseos? Les gustan las primeras asientos, ¿no? Entonces dices, a ver, otra vez volvemos a contradicciones que hablábamos en el discurso anterior. A ver, dice esto, pero hacemos esto, pero etcétera. Sí. Y justamente viene la tentación de ¿por qué me subo en este púlpito? Es para que me vean y me encanta que todos me vean que estoy aquí arriba en este púlpito. A mí me encanta, no sé si ya he compartido contigo esto, lo compartí con Nancy, pero la esposa del presidente de misión, de mi presidente de misión, cuando estábamos en una junta de liderazgo, era la primera vez que yo era líder de zona. Y ella, cuando estábamos en esta pequeña junta de 4 líderes de zona y ellos 2, ella dijo, quiero que como líderes tengan algo bien presente. En las juntas, ustedes se sientan hasta enfrente con nosotros. En las capacitaciones, ustedes se sientan hasta enfrente con nosotros. No se sientan hasta enfrente para que los reconozcamos o para que ellos vean que están arriba. Los ponemos enfrente para que ustedes puedan ver sus rostros. Un obispo no está arriba para que sea admirado. Un obispo está ahí porque puede ver los ojos de su gente. Y con un corazón abierto y una oración pidiendo, Dios, ¿qué necesitan estas personas? Puedes ver a la gente y el Espíritu te va a decir a quién debes ayudar. Te va a decir, Rodrigo necesita que hable con él después del sacramental. Entonces estoy súper agradecido con lo que la hermana Stelman me enseñó en esa ocasión. Como líder tienes que tener esa perspectiva porque claro, a todos nos gusta ser reconocidos, es parte de ser humano, no odiamos ser ignorados, pero justo esa necesidad natural puede pasar a ser tentación cuando entonces digo, me encanta subirme y sentarme y que me vean, la conferencia destaca con 1000 personas y yo aquí sentado, miren, soy de los importantes en la estaca. Y es como, cuidado con eso. Sí. Porque aún en el liderazgo de la iglesia justamente vienen todas estas tentaciones. Imagínate el rollo de ser apóstol. Todos en la iglesia, voy a donde sea, todos me quieren saludar. Por supuesto que hay una gran tentación en eso. Pero justamente tienes que darle la vuelta a la moneda y decir, no estamos aquí por mí, para que me saluden. Como el presidente Monson y muchos profetas lo han hecho. Es, ¿a quién estoy aquí? ¿Por quién estoy aquí para ministrarlo? Espero que lo haya hecho bien gramaticalmente. Okay. O sea, cambia la moneda. No es estoy aquí para que me saluden, es estoy aquí para ayudar a alguien. ¿Quién es? Me estoy sentando al frente justamente para poderlos ver. Y siento que me encantó cómo lo justamente planteaste, porque a veces podríamos olvidar que sí, definitivamente también en los llamamientos y en nuestro trabajo en la iglesia puede haber estas tentaciones que pueden desviarnos por uno u otro motivo. Uh-huh. Cuando hablaste acerca de, sí, de lo que te enseñó la esposa del presidente de misión, de que estaban arriba por otra razón, también, bueno, no sé por qué también creí que podía ser para que los que están abajo como los identifiquen para de a él tengo que acudir para que me ayude. Sí, ¿no? También al final de cuentas eres como la serpiente de bronce de Moisés. Sí. Es como la gente tiene que, si eres el obispo y alguien tiene problemas y tiene que arrepentirse contigo, necesita saber dónde está la serpiente de bronce. Sí, y por eso la levantas en alto. Pero de nuevo, es eso, o sea, es como traer el gafet de seguridad, ¿sabes? Como, sí, es como ponerte la chaqueta, exacto, de seguridad. De fosforescente, sí que se nota en la oscuridad, ¿no? Y todo eso. Sí, y no es para que, justo es entender el motivo, no es para que me vean, o sea, no soy el centro de la fiesta. Claro. Pero si se necesita algo, justamente tienes que ubicarme rápido. Uh-huh. Muy bien, muy buen punto, muy buen punto. Bueno, y precisamente entonces de esta parte de líderes vamos a la responsabilidad de cuidar de todos.
aquí habla acerca de la parábola del buen samaritano como el ejemplo de que Jesucristo nos dio que independientemente de las personas que crean o no crean lo mismo que nosotros o opinen o no opinen, a lo mejor no precisamente en cosas religiosas, sino como en nuestra vida en general, parte de ser líderes y de ser también pues hijos de Dios, que era lo que hablamos al principio. Nuestro convenio creo que lleva consigo también el hecho de amar a nuestro prójimo y preocuparnos por ellos. Entonces eso también es parte de ser pacificadores, como ver por el bienestar de los demás. Entonces... En la historia del buen samaritano, ¿quién es el que es golpeado? ¿Un israelita? No. Un hombre iba de Jerusalén a Belén, así empieza la parábola, pero ¿no? No era un israelita. Ay, no, te la debo. Pero no era samaritano. No, o sea, no, el samaritano, por eso es fue buen samaritano, justo, porque no era de su misma. De hecho, hasta dicen que eran enemigos. Sí, justo por eso, según yo, era judío. Sí. Porque los judíos aborrecían a los samaritanos. Sí. Entonces, según yo, era por eso. Pero retomando justamente esta idea que estamos aquí como rompiendo estas brechas religiosas o estas murallas religiosas, en el inicio de esta sección, él dice, genuinamente amamos a nuestro prójimo y nos preocupamos por cada uno de ellos, ya sea que crean o no lo que nosotros creemos. Y muchas veces, así como la vez pasada vez que te decía que siento que no necesariamente que esté mal, bueno, en ese punto lo dije, pero que a veces nos centramos mucho en, hey, todo este paquete te va a dar estos beneficios en lugar de, estás aquí por tu relación con Cristo. Siento que muchas veces cometemos este mismo error a la hora de servir a otros y muchas veces tenemos la intención de, bueno, si le sirvo, tal vez se sienta obligado a escucharme o tal vez venga a la iglesia o etcétera. Y es como tenemos que asegurarnos de, o por lo menos en mí, o es lo que yo busco en mí, de limpiar todos esos intereses que tengo en mi servicio. Claro. Porque al final, digo, y no es un mal interés, pero tiene un interés, ¿no? O sea, al final es esta parte de te doy, tú decides qué hacer con eso. No espero que hagas A o B, sino te estoy dando. La caridad no busca lo suyo. Sí. Y lo nuestro como miembros es traer gente a Cristo. Claro. Tal vez no sé. Por lo menos a mí yo me he dado cuenta que es muy liberador para mí el no ver como... el no ver las oportunidades de servicio como un proyecto, como las personas que necesitan de ayuda como un proyecto misional. No sé si tiene sentido. Sí. O sea, creas o no, es como la ayuda que te ofrezco. Y yo siento que justo eso me ayudó a madurar mucho después de la misión. En la misión muchas veces lo ocupas justamente como una técnica, y aquí lo puse, errores misionales. Justamente lo ocupas como una técnica para entrar al hogar. Sí. Pero creo que a mí me ayudó mucho el romper como ese lazo que a veces en nuestra mente creamos y no solo verlo como es una herramienta para que nos escuchen, sino más bien es lo que se supone que hago como discípulo de Cristo, el servir y lo que quiera hacer la persona con ese servicio y la manera en la que quiera agradecerlo. Si es un gracias, suficiente. Sí. Si se interesa por lo que tengo que decir o compartir, qué padre. Pero claro, si no, estoy perfectamente bien porque yo lo estoy dando sin buscar lo mío, porque esa es la caridad, doy sin buscar lo mío. Entonces, para mí es interesante que el Elder Anderson, estos discursos han roto un buen de estigmas religiosos de nuestra cultura. Sí, definitivo. Entonces, sí, me encanta esta parte del Elder Anderson. Dice, hey, genuinamente amamos y nos preocupamos por ellos. Independientemente de que quieran creer o no, escucharnos o no, me encanta esa parte. Ahorita también me hiciste recordar algo de lo que hablamos en el discurso pasado, porque también hablábamos acerca de esa bendición inmediata, ¿no? Que como que viene automáticamente por obedecer los mandamientos de Dios. Claro. Y entonces yo pienso, bueno, independientemente del gracias o del qué hace con el servicio o qué pasó, tú ya sientes la satisfacción de haberle ayudado a la otra persona y eso siento que es parte de la bendición, aunque tú no lo quieras o no lo esperes o no lo pidas, como que es algo que se te da. O sea, independientemente si la otra persona lo recibió bien, no le sirvió, todo, o sea, no importa, porque al final como tú diste el servicio, como que siento que sí, es parte de esas bendiciones del servicio. Y que al final de cuentas también es una de estas bendiciones de que te vuelve más como el Salvador. Exactamente. Entonces es como, sí, ve con esa intención de soy discípulo de Cristo, sirvo y al servir me vuelvo más como Él. Entonces yo gano un buen, ya qué más interés tengo. Sí, claro. que bueno, yo siento que limpiar justo eso nos permite tener una caridad más plena. Eso es.
A mí también me gusta. Y si tienes nada más, yo solo tengo una cosa más de ese punto o de ese subtema. No, yo ya. El pie de página al final dice, nosotros nos esforzamos por ser los pacíficos discípulos de Cristo. Y viene pie de página 21. Ok. Y a mí me gustó muchísimo. Él cita al presidente Hinckley en un devocional en Brigham Young el 16 de octubre de 1990. Y parte de lo que el presidente Gordon B. Hinckley dijo fue, debemos cultivar... Es que está buenísimo. No solo debemos ser tolerantes, sino debemos cultivar un espíritu de gratitud afirmativa por aquellos que no ven las cosas enteramente como las vemos nosotros. ¿Qué está diciendo el presidente Hinckley? Que debemos sentir gratitud. ¿Por qué cosa? Por aquellos que no piensan como nosotros, aquellos que no lo ven como nosotros y probablemente por ende tampoco creen como nosotros. Y de nuevo, el presidente Hinckley está repitiendo lo que ya dijo aquí el elder Anderson, ¿no? Tenemos que ver regocijarnos por aquellas personas que incluso no piensan como nosotros. Está súper interesante que esto desde 1990 el presidente Hinckley lo estaba diciendo. Debemos aprender a conceder aprecio y respeto a las demás personas que son tan sinceras en sus creencias y prácticas como lo somos nosotros. Uh-huh. Y creo que justamente lo que te decía del proceso, o sea, ver el proceso. Tal vez no creemos en lo mismo, pero lo que sí puedo admirar en ti es que lo crees con todo el corazón. Igual que yo. Claro. Entonces te das cuenta de ese proceso en el que la persona sí está creciendo. Tal vez no como tú te gustaría que se bautizara en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, pero oye, qué fe está desarrollando en esa iglesia también. Sí. Entonces justamente ves el proceso, lo que yo decía, y es como, tiene un corazón súper sincero. Me encantaría tener como él el corazón. Una vez un miembro me acuerdo en la misión, me dijo que por su casa, que queda muy cerca de la carretera, en ese pueblo, pasa la caravana de... No me acuerdo si eran católicos o... Creo que según yo eran cristianos. Era como una caravana que hacían. No me acuerdo por qué, no me acuerdo de la celebración, lo siento. Uh-huh. Pero él dice que una vez justamente regresando a su casa le tocó ver la caravana de ida. No, creo que de este lado, de ida. Ajá, porque ve al conductor. Ajá, okay, y entonces él dice que en una camioneta vio un conductor y nos dijo, Élderes, vi una fe y una devoción en su rostro que sé que yo no tengo. Wow. Y entonces es esta parte de justo admirar, el poder admirar, ¿sabes? Yo creo que esta es la iglesia en la que debería estar, pero aunque no crea lo mismo que yo, sí puedo ver ese proceso en él que está súper desarrollado y es súper admirable. Sí. Y puedo aprender de él incluso. Sí. Fin. Del momentos que no hay que responder, yo no tengo nada. Solamente vi que, bueno, una de las cosas que te decía al principio, que él como que citaba a Jesucristo en una de las veces en las que él era pacificador. Aquí dice, hay ocasiones en las que ser pacificadores significa resistir el impulso de responder y en vez de ellos permanecer callado con dignidad. Uh-huh. Entonces, sí, aquí mismo habla acerca de cómo Jesucristo pues utilizó este ejemplo. Ya no andar con él. Me acordé de cuando dices algo y ya o sea, como que tratas de arreglar algo y te dicen, ya ni le arregles. Así como, mantente callado con dignidad, ya ni le intentes nada. Así me imaginé eso ahorita. Sí, o sea, por ejemplo, aquí dice en el párrafo 31, Jesucristo nos enseñó a retirarnos de los entornos de ira y contención. En un ejemplo, después de que los fariseos confrontaron a Jesús y consultaron entre sí para destruirlo, las escrituras dicen que Jesús se apartó de ellos. Uh-huh. Y se produjeron milagros mientras le seguía mucha gente y sanaba a todos. A mí lo que me recordó esta parte es que, por ejemplo, yo he tenido la experiencia, pues sobre todo en redes sociales, creo que es donde más se da esto de defender o de, pues sí, ser un poquito más contundente en esto del evangelio, ¿no? De que si alguien, por ejemplo, yo he visto como videos literalmente de la iglesia en donde hablan sobre el plan de salvación o sobre la restauración y pues obviamente muchos comentarios de miembros de la iglesia, no, pues yo agradezco mucho por conocer el evangelio, etc. Uh-huh. También hay obviamente comentarios personas de, no, yo conocí a los miembros de la iglesia, la peor decisión que pude haber tomado, que no sé qué. Entonces,
hay veces en las que uno dice, bueno, yo siento que de algunos comentarios sí tengo, o sea, no sé, como la responsabilidad de decir, bueno, si otra persona que no conoce sobre la iglesia lee esto, pues no va a tener como una guía, un interés o cualquier otro tipo de cosas. Entonces, sí es importante decir, bueno, a lo mejor tú tuviste una experiencia como la experiencia que vimos al principio, ¿no? Tú tuviste una situación en la que no te pareció y pues pasó estas cosas, pero pues no puedes como totalizar a toda la iglesia por la situación que tú tuviste. Sí. Entonces, a veces es importante también ser pacificados en ese aspecto, pero también aquí, cuando habla acerca de los momentos en los que no hay que responder, siento que sobre todo, también hay contenido en internet que literalmente se enfoca en ¿cómo se llama? Cuando... Desprestigiar. Ajá, cuando... Ridiculizar. Sí. Parodia. Todo eso a la iglesia, ¿no? Ajá. O a Jesucristo o a cualquier principio del evangelio. Entonces, es muy difícil que o sea, si tú ya estás en ese lugar en internet, que tú trates de convencer ahí a la gente como de no, todo lo que publican está mal y como mejor lean el libro de Mormón. O sea, realmente las personas que ya están publicando esas cosas no esperan que otras personas pues les corrijan o les enseñen, ¿no? O sea, esas personas ya están como en algún punto de orgullo en el que pues no están dispuestas a escuchar. Entonces, ahí yo creo que sí es importante que nosotros reconozcamos pues también donde no pues sí, donde no es necesaria nuestra aportación, ¿no? Por así decirlo. Entonces, decir mejor, no, pues aquí pues o sea, sí, en el sentido de para qué comentas y de todas formas, pues va a ser una discusión interminable en la que ni él va a aceptar, ni yo voy a ceder, entonces, pues, ¿para qué no? Entonces yo creo que sería algo así también. Y creo que también hay que ver esa parte como el espacio, o sea, por ejemplo, en internet muchas veces sí es, por ejemplo, una página, un canal de YouTube, una cuenta de Instagram. O sea, la gente tiene su propio espacio ahí, ¿no? Y claro, la gente es como... Se junta la gente a ver aquello que coincide con lo que cree, con lo que piensa, etc. Sí. Entonces siento que justamente es ese momento de tal vez no tengo nada que comentar porque no va a aportar a este contexto en el que las personas están. Y que finalmente es, o sea, no sé, yo lo veo así, ¿sabes? Cuando llegas al espacio de alguien más, es como llegar a su casa o a su edificio o entrar a su capilla. Y es como, no sé, o sea, digo, tienes toda la libertad de decir que tú no crees en Dios, pero creo que si tú te metes a una iglesia a estarlo gritando en medio de una misa, es como, no lo sé, como te respetamos, pero con permiso no es el espacio para eso, ¿no? Claro. Entonces siento que justamente también medir los espacios donde queda todo eso. Y algo más quería decir, pero ya se me olvidó. Eso fue momentos en los que no hay que responder, ¿cierto? Sí. Y también siento que cuando te ofenden a ti, siento que ese es un momento en el que no... ¿Sabes? Es que hay una gran diferencia entre decir, Braulio, no conectaste tu micrófono o no se escucha. Y que claro que se siente feo como persona que se tardó en armarlo. Y como que no se escucha, no me digas, tú eres el del problema. Claro. Pero hay una diferencia entre eso. Es decir, no sé, Braulio, eres un tonto. Y ya. O decir, Braulio, te equivocaste en esto porque aquí se te olvidó este punto en este libro que está aquí. Es muy diferente eso a decir solo eres un tonto, ¿sabes? Porque al final de cuentas es la opinión de alguien. Estás equivocado. Sí, o sea, ¿qué le digo? No soy un tonto, o sea, ¿qué es ser tonto y qué no? Depende de quién te lo diga. O sea, también hay niveles, ¿sabes? O sea, sí. O sea, pero bueno, entonces... O sea, mi punto... Vamos a mi papel de pacificador. Sí, volviendo a mi papel de pacificador... Justamente hay que saber diferenciar entre cuando una persona te está diciendo algo para ayudarte y también para decir, oye, hay que considerar, la opinión no necesariamente tiene que ser mala, igual también es gustos y tal vez cambió algo que al final también me acaba gustando a mí. Pero por otro lado, hay momentos en los que alguien llega y te dice, oye, eres un tonto ya. Y es como de, pues, ok, gracias. Si esa es tu opinión, porque al finalmente es eso, tu opinión. Claro. No tengo por qué responderte, es como... Ya lo vi. Entonces sí siento que hay que notar que muchas veces es solo una persona gritando su opinión y que no hay nada que discutirle eso. Es lo que él opina y bien por él. Es lo que opina, ya está. Sí. Bendiciendo la vida de los demás y ya acabamos. Yo ya no tengo nada. Es que siento que tanto bendecir la vida de los demás como amarse unos a otros va muy de la mano con el servir a los demás también.
Entonces, pues sí, o sea, es parte de... También puso algunos ejemplos, ¿no? De aquí de unas personas que no tenían los recursos, ¿no? Para asistir a una escuela y cómo el hecho de ser pacificadores también, pues nos ayuda a ver por los intereses de esas personas. Y cómo, sí, o sea... Siento que a lo mejor lo que podría aportar de esta parte de bendecir a los demás es que se centraron más en lo que tenían en común, que era la necesidad de asistir a la escuela, que en sus múltiples diferencias de no sé cuál es su materia favorita y por qué asistir o no asistir. O sea, tantas cosas, te prometo, hay infinidad de cosas por las cuales uno puede pensar diferente que otra persona, pero el hecho de ser pacificador creo que significa eso, creo que es parte de eso, ¿no? De decir, bueno, en qué nos podemos unir y cómo podemos trabajar en eso que nos une, ¿no? Entonces, creo que fue algo que me gustó y que me llamó la atención y que, de hecho, pues, según el discurso del Elder Anderson, muchas otras iglesias admiran eso de nuestra organización, ¿no? De que sienten que es una organización muy unida y que trabaja sobre eso también. Que creo que cuando leíste hace rato la parte donde Jesucristo se fue y hacía milagros o bendecía la vida de otras personas, justamente viene esa parte de cómo puedo lograr la forma de convertir esto en una situación para bendecir a más personas. Y justo es lo que menciona ya en esta parte de bendecir a los demás. Dice, nosotros también podemos apartarnos de la contención y bendecir la vida de los demás sin aislarnos en el rincón, que es la frase que ocupa al final en el párrafo 35, hablando de que hay algunas iglesias que se van a su rincón a hacer sus cosas. Y entonces es como, ok, no creemos en lo mismo, no pensamos iguales, pero ser pacificador viene esta parte de también construir puentes entre todos para colaborar para algo en lo que estamos de acuerdo o lo que pensamos que es adecuado. Por ejemplo, es que no sé si el tema va a causar que el video tenga problemas con YouTube, pero ya voy a usar la palabra interrupción de embarazo. Es la palabra que voy a ocupar. Por ejemplo, en cuestiones de marchas para la legalización de este aspecto, hay cosas que es importante ver que son importantes en México, que son necesarias, incluso nuestra propia perspectiva como santos de los últimos días. Ejemplo, a ver si no me equivoco, según yo era Querétaro y Aguascalientes. Si no, lo voy a poner aquí abajo también, porque ya no me acuerdo qué estados. Pero hay 2 estados de la República donde todavía si tú estás embarazada y el doctor te dice tienes que interrumpir el embarazo o tú y el bebé se mueren en una semana, todavía cuando tú lo haces en esos 2 estados de la República tú te vas a la cárcel hasta por 3 años. Entonces, justamente viene esta parte. Ok, tal vez no estoy de acuerdo con todo el movimiento, pero ¿cómo podemos unirnos para cosas en las que sí creemos comúnmente? Claro. Y ahí viene esa parte de, ok, vamos a apoyar este punto en el que creemos que podemos ayudar. Es la educación. Tal vez no estoy de acuerdo contigo y parte de tu cultura, pero estos niños necesitan educación. Vamos a aliarnos y hacer algo, ¿no? Claro. Entonces, justamente es esto. ¿Sabes qué? Hay personas que están sufriendo esto que ni tú ni yo creemos que es justo, aunque no estamos de acuerdo en todo, en esto sí, a trabajar. Entonces, una parte de ser pacificadores es ver más allá de las diferencias, ver más allá de los estereotipos, de las generalizaciones y ver en qué cosas específicas sí podemos trabajar juntos. ¿Semillas? Semillas. Te toca a ti primero. Semillas. Pues me gustó mucho su discurso en general. Me gustó, creo que la parte que más como que pude reflexionar al respecto fue el párrafo 9, que habla acerca de que no enmudecemos cuando nos denigran y que también cuando defendemos lo que sabemos que es correcto, lo hacemos de una manera sin ira y sin malicia. Entonces, creo que es buscar, como siempre hemos dicho, ¿no? Ese equilibrio entre no... Bueno, también, ¿no? Saber cuándo no participar de algunas cosas, pero también cuando lo participemos, hacerlo cuidadosamente, ¿no? Y ser conscientes de que ser pacificadores, pues es parte del convenio, ¿no? Que hemos hecho con Cristo cuando nos bautizamos. Yo creo que a mí me gusta muchísimo lo que él dice aquí de amar... No, ¿dónde está la parte de regocijarnos aun cuando no creen lo mismo? Lo subrayé con pluma. Aquí está. Párrafo 18. La importancia del albedrío. Creo que me gusta mucho que él lo está diciendo en esta conferencia general. O sea, creo que es una idea que yo he tenido que aprender en los últimos 2 años y medio. Pero esta parte de cómo regocijarnos en la bendición, y aparte lo llamo una bendición, de que las personas
tomarán decisiones con las que no estemos de acuerdo, creerán cosas que nosotros no creemos. ¿Cómo llegas a ese punto donde te regocijas y consideras una bendición el albedrío de los demás cuando lo ocupan de esta manera? Entonces me parece justo una idea a trabajar muchísimo, que él ya está fijando los cimientos de algo que vamos a tener que trabajar mucho como iglesia, como personas, como grupo, como comunidad, y que yo me quiero llevar eso también porque creo que es una idea muy interesante. ¿Cómo puedes regocijarte de la bendición de que el albedrío de otras personas lo voy a leer literal, es que me gusta mucho cómo lo dice. Nos regocijamos en la bendición del albedrío al entender que habrá muchos que no crean lo que nosotros creemos. Y creo que con eso me quiero quedar. Muchas gracias, Mario, por tu semilla. Entonces, les agradecemos muchísimo por estar en esta transmisión. Esperamos que también nos puedan compartir sus semillas sobre este discurso y que estaremos también comentando en los siguientes discursos. ¿Algo más que quieras agregar, Rolio? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Perfecto. Pues les agradecemos mucho nuevamente y nos vemos en la siguiente emisión. Y está bien que yo lo intenté y pues hasta aquí llego, ¿no? Uh-huh. Pero él siempre pues se da esta idea, ¿no? De que es de las personas como el presidente Brigham Young, que habla acerca de que definitivamente su fe o su testimonio no estaban basados en las circunstancias o en las experiencias que estaba viviendo, sino en la decisión que él ya había tomado firmemente de seguir a Jesucristo, ¿no? Entonces